¿Qué tal, estimado estudiante? En esta presentación veremos el tema fundamentos y contextos de la evaluación y temas afines. Los contenidos serán los fundamentos y la evaluación. Empezando por los fundamentos, se debe indicar que la evaluación permite valorar y medir de la perspectiva cualitativa y cuantitativa los procesos. Obviamente hay que tener claro lo que son eh, los aspectos cualitativos y cuantitativos que se han explicado largamente, digamos, en anteriores presentaciones. También hay que tener claro que una evaluación tiene que estar planificada, en donde nosotros planteamos, digamos, una estructura en donde hay que revisar por etapas o por apartados cada uno de los temas que involucra, en este caso, un plan de investigación. Se analizan los contenidos. Obviamente que dentro de este plan o proyecto de investigación hay que ver también eh, aspectos administrativos. Los aspectos administrativos nos llevan a lo que es el cronograma y también recursos, ¿no? Y de ahí, digamos, plantear una evaluación sistemática en donde podamos pesquisar, digamos, algunos errores. Porque la idea de esta evaluación es, primero, valorar, segundo, mejorar. ¿Ya? En eso vamos a encontrar limitaciones, obstáculos, quizás que se presenten y que deben mejorarse. La evaluación es un proceso de operación continua, sistemática, flexible y funcional, que al integrarse al proceso de intervención profesional señala en qué medida responde a los problemas sobre los cuales interviene y se logran los objetivos y las metas, describiendo y analizando las formas de trabajo, los métodos y técnicas utilizadas y las causas principales de los logros y fracasos, según Tobó en 1986, lo que es una definición bastante acertada, debido a que en una evaluación se debe responder a algunas preguntas. Preguntas como ¿para qué evaluar, cuándo evaluar, eh, cómo evaluar. La respuesta a cada pregunta intenta que la evaluación sea realmente pensada como un procedimiento sistemático, ¿cierto? Entonces, desde este punto de vista, eh, a nosotros nos asegura, eh, si efectivamente analizamos la evaluación, por ejemplo, del plan de investigación, que sí vamos a encontrar algunos errores o desviaciones de lo que quizás nosotros lo damos por seguro, ¿no? O por válido. Entonces, desde ese punto de vista, la evaluación, si la realiza en este caso el estudiante, es muy válida y también es válida que se acompañe también del docente, ¿no? Porque una vez que uno termina este proyecto o plan, es bueno, digamos, hacer un repaso general y ver, digamos, en qué se pudo haber equivocado. Y por lo mismo, nosotros en este aspecto tenemos, creo que en el último subtema, una autoevaluación que va a ser bastante importante que lo lean y puedan, digamos, entenderlo, ¿no? Respecto al objetivo de la evaluación, hay distintos puntos de vista y distintas propuestas, ¿no? Por ejemplo, la que cita Ed considera los siguientes puntos: medir el grado de pertinencia, idoneidad, efectividad y eficiencia de un proyecto, lo cual es completamente, digamos, viable y va a depender mucho de la estructura que tiene el proyecto y hacia dónde apunta la investigación. Obviamente que es importante definir la pertinencia eh, en base a lo que se quiere obtener de la investigación. Obviamente también la idoneidad es vital con respecto a, a, las, a, los temas que se van a tratar, ¿no? Y bueno, la eficiencia al final de la
de los resultados que se obtengan, vamos a ver qué tan eficiente ha sido, ¿no? Bueno, un segundo punto se refiere a facilitar el proceso de toma de decisiones para mejorar y o modificar un programa o proyecto. Y es lo que se ha venido comentando anteriormente, que si se identifican los errores, por supuesto es totalmente viable corregir y modificar, ¿no? Y un tercer punto es establecer en qué grado se han producido otras consecuencias imprevistas. Bueno, este punto se refiere a 5 parámetros que hay que aplicar, obviamente con un criterio, ¿no? El primer parámetro se refiere a la validez. Se cumple con este requisito cuando la evaluación mide de alguna manera lo demostrable. Entonces, si ya definimos y de acuerdo a la evaluación que es demostrable, también se puede identificar si hay algún tipo de distorsión en cuanto a la evaluación, ¿no? Después tenemos la confiabilidad. La evaluación es confiable o segura cuando se aplica a un mismo individuo o grupo. Esto quiere decir que también si nosotros eh, evaluamos respecto a algún tema, también otro grupo puede hacer lo mismo, ¿no? Y, y también no refiriéndonos solamente a otro grupo, sino que también otra persona puede evaluar y obtener resultados. Bueno, la idea es que estos resultados sean afines, que sean comparables, ¿no? Y también tenemos un tercer criterio o parámetro, que es la objetividad. Eh, los hechos deben ser evaluados a partir del contexto en que estos se suscitan, es decir, tal y como se presentan en la realidad. La verdad que eso es un criterio, un parámetro que también es relevante, porque nosotros no nos podemos evadir de la realidad en el contexto en el cual se realizó la investigación. Entonces, obviamente esta evaluación eh, tiene que pasar por eso, ¿no? Y también tenemos la practicidad. El criterio eh, es en base a la utilidad eh, de ciertas herramientas que se pueden aplicar en la evaluación. Pero respecto a este punto, uno debe ser claro en cuanto a que eh, seguramente se va a realizar la evaluación desde el punto de vista del docente que acompaña el proyecto y también del estudiante, ¿no? Y quizás no es necesario tener alguna herramienta tan sofisticada, sino que va a acompañarse con la lectura y con elementos documentales para verificar ciertas cosas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no creo que sea tan elaborado el tipo de herramientas que se puedan utilizar. Y por último, tenemos la oportunidad de insertar, digamos, las mejoras. Es un punto importante que si se, si se identifica un, un error, se pueda insertar en los tiempos pertinentes para realizar posteriormente, digamos, la lectura final y, y, obviamente comprobar que se ha corregido los errores que se han detectado. Uno de los elementos importantes que uno debe considerar es la viabilidad. Y bueno, y nos preguntamos ahora, ¿qué es lo que es la viabilidad, no? La viabilidad de la investigación es el aspecto de un proyecto científico que está relacionado con si este se puede llevar a cabo o no. Si una idea de investigación no se considera viable, será imposible realizarla y por lo tanto deberá ser descartada, obviamente. Por lo tanto, la viabilidad de la investigación gira en torno a distintos elementos que se deben considerar.
por ejemplo, desde el presupuesto que uno tiene o los recursos que uno tiene para poder realizar la investigación, hasta definir los plazos que se deben considerar eh, en la investigación. Y son elementos importantes debido a que si no hay recursos, eh, no se podría ejecutar, ¿no? Pero bueno, hay distintas investigaciones que en algunos casos los recursos se pueden gestionar o se pueden, digamos, minimizar en algunos casos, ¿no? Eso va a depender de mucho de la gestión que tenga el estudiante o el docente. Ahora, por otro lado, un elemento que yo considero que es bastante importante son los tiempos. Porque en muchos casos se da que el estudiante planifica y define, digamos, un cronograma, pero hay veces que esas actividades quizás por distintos motivos no se cumplen. Entonces, es ahí donde se producen estas demoras y interfieren, digamos, con que el proyecto pueda terminar a tiempo. Entonces, ante eso, cuando se hace la parte del cronograma, hay que tener, digamos, bien en cuenta eh, cómo se van a realizar o elaborar las actividades y qué limitantes hay en torno a eso, ¿no? Entonces, es bueno que se considere todos estos elementos porque al final va a determinar si se puede realizar o no este proyecto. Situándonos en el contexto, eh, inicialmente tenemos un proyecto de investigación en el cual podemos realizar una autoevaluación o evaluación, digamos, para evaluar los contenidos, ¿no? Bueno, después en el desarrollo del proyecto también podemos seguir esta evaluación y obviamente al terminar también debemos evaluar el proyecto para que ya al final se convierte en un informe, ¿no? Lo cual se debe revisar. Eh, digamos, considerando la primera opción, que es la evaluación del proyecto, eh, también cabe la duda eh, qué debemos evaluar. Bueno, el desarrollo y la estructura del proyecto nos dirá efectivamente hacia dónde apunta esta evaluación. Acá yo tengo digamos, un menú, un contenido en donde se destacan, digamos, los puntos principales de este proyecto, que también se debe aclarar que en muchas bibliografías podemos citar que no llevan el mismo orden, ¿no? Pero en forma general, para nosotros, es bueno tener un esquema bueno, y situarlo en él. En este caso, nosotros consideramos la introducción, que es un punto a evaluar, el planteamiento o formulación de la problemática, también es otro punto a evaluar, la justificación, el objetivo o los objetivos, la hipótesis si fuera el caso, el marco teórico y fundamentalmente la metodología, porque ahí está, digamos, la directriz, cómo se llevaría a cabo el planteamiento de la investigación, ¿no? Y por último tenemos los aspectos administrativos para eh, destacar el cronograma y el presupuesto, que son puntos también importantes a evaluar y definir si es que tenemos algún tipo de error o no. Prosiguiendo con este mismo tema, quisiera mencionar algunos puntos que son necesarios aclarar. Tenemos un contexto. El primer contexto es el proyecto de investigación. Entonces, hay distintas modalidades que uno puede evaluar. Por ejemplo, tenemos un ex antes. Esto quiere decir que se evalúa el proyecto antes de la ejecución, considerando la pertinencia, idoneidad, etcétera, etcétera. Luego tenemos un ex de seguimiento, en donde ya empezamos a evaluar la ejecución del proyecto, midiendo los logros,
de acuerdo a los propósitos que tenemos. Después tenemos un ex post, en donde se evalúan los resultados de, de esta propuesta, digamos, de proyecto, que al final se convierte en la tesis que el estudiante debe presentar. Dicho eso, tenemos que considerar en estas condiciones, por ejemplo, herramientas que pueden ser útiles. Por ejemplo, en la revisión de la tesis final. Una herramienta que es útil es una rúbrica. Y es importante considerarla porque seguramente los profesores que ya al final van a revisar la tesis van a aplicar eso, seguramente. Y es bueno conocerla. ¿Qué es una rúbrica? Es un conjunto de criterios estándares generalmente relacionados con las necesidades, en este caso del docente, ¿no? Porque yo puedo aplicar una rúbrica, por ejemplo, en un test o en un cuestionario, ¿no? Entonces ahí se mide el aprendizaje o los temas que se han expuesto y bueno, eh, para evaluar al estudiante. Bueno, eh, respecto a esto también eh, podemos definir esta rúbrica de acuerdo a ciertos elementos. Si es un proyecto de investigación, de acuerdo a este ejemplo, se puede plantear, por ejemplo, la problemática o preguntas, la metodología de investigación, fuentes de información, documentación, análisis, conclusión, divulgación de los hallazgos y referencias. Y obviamente esto tiene que ir de acuerdo a una escala de evaluación y a ciertos criterios en donde nos permita evaluar cada uno de esos elementos. ¿Ok? Entonces, dejo este ejemplo para que, de acuerdo a la necesidad, si, si hay la posibilidad de aplicarlo o no. Eso ya depende del docente o de los mismos estudiantes si les es necesario. Bueno, hasta acá he llegado con esta presentación. Espero que sea útil. Y bueno, antes de terminar esta presentación, vamos a presentar las preguntas. Las preguntas son las siguientes, que es evaluar en el contexto de la investigación y cómo se puede mejorar un proyecto de investigación. Son preguntas sencillas que ustedes seguramente podrán contestar y les puede servir, digamos, en las actividades siguientes que desarrollemos. Espero que estén bien y me despido. Un gran saludo.